Apreciados hermanos en el Señor Jesús, mi saludo cordial y fraterno y cristiano a todos mis hermanos que están sintonizando la señal de Renueva TV de la Unión Peruana. En primer lugar, mi gratitud a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes y poder reflexionar sobre un tema que es vital en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, donde los vientos de doctrina están tratando de opacar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, como Dios y como hombre. En esta ocasión, la reflexión que vamos a considerar se titula La naturaleza humana de Cristo. Según refiere el Espíritu Profecía en el libro de Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 284, nos hace ver que es muy importante para todos los seres humanos que, gracias a Dios, tenemos la facultad de razonamiento, entender nuestra relación con el Señor. Entender este plan de redención que el Señor estableció antes de la fundación del mundo. Si Dios no hubiera sido preexistente, si no hubiera existido antes, tampoco hubiera venido a esta tierra a hacerse carne como hombre. Es por ello que debemos considerar muy bien la palabra del Señor, según nos habla en el libro de Éxodo, el capítulo 3 y el verso 5, cuando tratemos estos temas. Debemos tomar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente, cuando el Señor dice: quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, santo es. Entonces, cuando tratemos esos temas, entonces debemos considerar, reflexionar estas palabras pronunciadas por Cristo. Entonces, debiéramos comprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito y humillado. Este estudio es un campo fructífero, especialmente para nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, para poder fortalecer la fe en aquel que murió por nosotros. Siendo Dios, vino a hacerse hombre. Porque Cristo, antes de nacer, ¿quién era? Era Dios. Después de Nazaret, ¿quién fue Jesús? Siguió siendo Dios, pero ahora era Dios hombre. O sea, su divinidad fue cubierta por la humanidad. Entonces, para entender mejor este asunto, vamos a considerar algunos aspectos. Y el primero es con respecto a las semejanzas entre el primer Adán y el segundo Adán. Cuando hablamos del primer Adán, hablamos del hombre que fue creado por el Señor en el principio, aquí en la tierra. Y cuando hablamos del segundo Adán, hablamos de aquel personaje que es del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a considerar todo esto si es que tiene confirmación con la palabra del Señor. Y vamos a leer en el libro de Romanos, el capítulo 5 y el verso 14,
y yo quisiera que todos ustedes estén con sus Biblias en la mano y me van a ayudar con algunos textos que vamos a compartir en esta ocasión. El libro de Romanos, el capítulo 5 y el verso 14 dice lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, el primer Adán creado, el primer Adán terrenal, creado en el principio, cuando Dios fundó la tierra, es figura, dice, del que había de venir. Vamos a ver quién es este, el que había de venir. Y vamos a leer en el libro de 1 Corintios, el capítulo 15. Esto me van a ayudar porque esto no va a aparecer en las pantallas, sino va a aparecer en sus Biblias. En el libro de 1 Corintios, el capítulo 15, y los versos 45 y 47 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Está hablando del primer Adán y el último Adán, o sea, el postrer Adán. Pero el 47 nos confirma quién es el primer y el segundo Adán. El primer hombre es de la tierra, terreno, o sea, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿No? Entonces, aquí tenemos sustento cuando hablamos que el primer Adán es figura del segundo Adán, del postrer Adán, del que había de venir. Y eso nos confirma 1 Corintios capítulo 15, versos 45 y 47. Para comprender mejor este asunto, nos vamos a remitir a la creación, cuando Dios creó a nuestros primeros padres. Según el cuadro que ustedes ven ahí en sus pantallas, ven una línea ahí y al medio, en rojo, la creación del hombre, cuando Dios creó a nuestros primeros padres. ¿Cuál era la condición para la vida eterna? No. La condición para la vida eterna era la obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. En Génesis, el capítulo 2 y los versos 16 al 17, el Señor nos dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Esa fue la recomendación que el Señor dio a nuestros primeros padres en el principio. De todo árbol podrás comer. Esta era la prueba de obediencia para nuestros primeros padres. Parece sencillo, pero el enemigo fue muy astuto, muy sagaz, para poder engañar en primer lugar a nuestra madre Eva. Entonces vemos que en el principio la salvación era condicional. La condición para la vida eterna era la obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Perfecta porque cuando Dios creó al hombre, lo creó con condiciones para obedecer perfectamente la ley de Dios. Y perpetuamente el hombre estaba en condiciones de poder obedecer la ley de Dios. Dios dio todas las condiciones para que el hombre cumpliera la condición. Obediencia perfecta y perpetua. Pero ¿qué sucedió cuando el Señor le dijo, no comerás? Sabemos la historia.
Se descuidó Eva en un momento, se separó de su esposo y se encontró frente al árbol prohibido y fue tentada. Y ella cedió a la tentación. El enemigo prácticamente sedujo, engañó a la mujer. Y la mujer al mismo tiempo fue el instrumento para que Adán cediera también a la tentación. Sabemos cuáles fueron las consecuencias. Y esto está narrado en Génesis, el capítulo 3. Todo el capítulo 3. Es el capítulo más triste, es el capítulo negro, más triste que nosotros tenemos en la Biblia, la caída del hombre. Entonces vemos que se resquebrajó, se incumplió la ley porque la mujer codició el fruto, ¿no? Uno de los mandamientos dice, no codiciarás, especialmente el último mandamiento. Y ella codició, dudó de Dios, se tornó incrédula. No. Creyó más en Satanás que en Dios, lo que Dios le había dicho. Y creyó las mentiras, las argucias del enemigo. Entonces vamos a ver, en primer lugar, cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Si lo creó con condiciones para obedecer a Dios, necesitamos saber cómo lo creó Dios a nuestros primeros padres. Y en su pantalla ustedes al lado izquierdo dice el primer Adán. Sabemos quién es. ¿Cómo fue creado? Según Génesis 1, 26 y 27 nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Es el carácter. Dios le dio su carácter. ¿Qué clase de carácter? Perfecto. A su imagen. Entonces, este carácter que Dios le dio, ellos tenían que desarrollarlo a través de la obediencia. O sea, permanecer obediente siempre. No solamente un día, 2 días, perpetuamente. Nosotros ahora, nuestra obediencia no es perpetua. Hoy día obedecemos y mañana ya no, ya. Pero la condición era esta, obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Y Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza. Le dio su carácter perfecto. La imagen, la semejanza y la parte externa, la forma, el aspecto físico. Sabemos, según la narración del Espíritu y Profecía, que el hombre casi 4 metros de estatura tenía físicamente. Dice, el tinte rosado de la salud se reflejaba en el semblante de nuestros primeros padres. Fue creado, dice, con una simetría perfecta. Nosotros somos asimétricos, porque a veces esta oreja es más pequeña que la otra, un brazo es más grande que el otro, un pie es más largo que el otro. Cuando sonreímos o hacemos gestos con el rostro, una ceja se va para arriba y la otra para abajo. Lo mismo cuando sonreímos. Somos asimétricos. Pero cuando Dios creó al hombre en el principio, se los creó con una simetría perfecta. Entonces Dios lo creó a su imagen y semejanza. Eclesiastés 7:29 nos dice, he hallado que Dios hizo al hombre como recto, pero él buscó, dice, muchas perversiones. En otras versiones dice, he hallado que Dios hizo al hombre perfecto. En otras versiones dice, lleno de virtudes. O sea, Dios lo creó al hombre santo, perfecto, puro, moralmente, espiritualmente.
porque dice estaban vestidos con un manto de luz. Eran los vestidos de la inocencia, que después del pecado desapareció. Pero Dios los creó así, moralmente puros. Ellos no tenían malicia, nada de estas cosas. Y Salmos, el capítulo 8 y el verso 5 dice que el hombre lo coronaste de gloria y lo hiciste un poco menor que los ángeles. Esto nos habla el salmista David, el capítulo 8 y el verso 5. No lo hizo como ángeles, sino un poco menor. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Adán: sojuzgad la tierra, henchid la tierra y multiplicaos. Significaba que el hombre tenía que procrear. Y henchid la tierra, llenarlo ¿de qué? De habitantes santos. No puedo decirte cómo tendría que ser la procreación en santidad. No puedo explicar eso, porque no existe revelación. Pero el Señor, la orden del Señor fue así: henchid la tierra y multiplicaos. O sea que Adán y Eva tenían que llenarse de descendientes, de hijos, y de los hijos de sus hijos, y así la descendencia humana en santidad tendría que crecer y poblar esta tierra y estar llena de seres santos. ¿Recuerdan ustedes que por tentarle a Jesús, los judíos le dijeron: mire, esta mujer tiene 7 maridos, si ella se fuese al cielo y los maridos también, esta mujer va a ser ¿de cuál de sus maridos? ¿Y qué le dijo Jesús? De ninguno, porque en el cielo viviremos como ¿qué? Como ángeles. Significa que en el cielo ya no va a haber procreación. Si tú y tu esposa fueran al cielo, no es que van a vivir como marido y mujer, sino viviremos como hermanos. Seremos como ángeles. Pero el Señor, cuando creó al hombre, lo hizo un poco menor. Y le dijo: multiplicaos y henchid la tierra. ¿No? Pero ¿qué sucedió? Ven usted una aspita ahí. ¿Qué sucedió? El hombre desobedeció. ¿No? Adán, Eva, en un momento, porque antes de esto, el Señor, los ángeles, habían puesto a nuestros primeros padres en aviso de todo lo que había ocurrido en el cielo, la rebelión de Lucifer, cómo fueron expulsados la tercera parte de ángeles del cielo. De todo lo que aconteció allí, les fue dado a conocer a nuestros primeros padres, para que ellos estén apercibidos. Y ella tendría que estar siempre al lado de su esposo. Pero en un momento, en un descuido, se apartó y se encontró frente al árbol prohibido. Y esa fue la oportunidad de Satanás para tentar a nuestra madre Eva. Y lo hizo con astucia, con engaño, con mentira. Y fue la ocasión oportuna para poder dialogar con Eva y seducirla, engañarla. A tal punto que la mujer, ¿qué hizo? Codició, vio que el fruto era agradable y lo comió. Y se sintió diferente. Porque el Señor le dijo: no te preocupes, come, porque el Señor sabe que cuando ustedes coman, ustedes van a ser como dioses. Y ella creyó más en Satanás que en Dios. Y dudó de lo que Dios le había dicho. Este fue el pecado de ella. La duda, la incredulidad. Que posteriormente también se dio a Adán. Así que ella se fue a su esposo y le dijo: mira, Adán. Llegó ante él y cuando Adán vio a su esposa,
él se dio cuenta de que su esposa había desobedecido a Dios. Había comido del árbol prohibido. Y tanto fue el amor de Adán por su esposa que prefirió, ¿qué cosa? Prefirió comer del fruto y perderse con ella. En otras palabras, el amor de su esposa lo puso por encima del amor a Dios. Por lo tanto, eso dejó de ser amor de Dios, sino amor humano. Cuando tenemos amor de Dios en nuestro corazón, Dios está en primer lugar, antes que el hombre y la mujer. En primer lugar está Dios, sobre todas las cosas. Pero Él puso por encima del amor a Dios, puso el amor a su esposa. Porque Él pensó y dijo, ¿y qué va a hacer de mí si mi esposa se pierde? Pero Él no pensó que si algún día tendría que morir Eva, Dios le iba a proveer de otra esposa. Pero Él dijo, no. Es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Así que Él tomó la decisión de tener el mismo fin, el mismo destino que su esposa. Y comió del fruto. Y el manto de luz que los cubría desapareció. Y se sintieron desnudos. Y cubrieron su vergüenza, su desnudez con hojas de higuera. Consecuencia del pecado. Al hombre le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. ¿No? Por causa tuya la tierra será maldita. ¿Cuánto cuesta hoy día ese pan que llega a tu boca, ese maíz, ese grano, ese cereal que llega a tu boca? Para que ocurra eso, hay que preparar la tierra, hay que cultivarla, sembrar, esperar un tiempo que crezca. Hoy en día no solamente crece, sino vienen las plagas y se lleva todo. Ahora hay que utilizar pesticidas, fungicidas para que pueda crecer el fruto. Si no, la plaga se lo lleva. Por eso el Señor dijo, por causa tuya, maldita será la tierra. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces el hombre tendría ahora que trabajar, cansarse, dormir, ¿no? Sentir hambre, dolor. Por eso a la mujer le dijo, con dolor parirás a tus hijos. Y a tu marido será tu deseo, pero él se enseñoreará de ti. Una consecuencia del pecado es que el hombre domina a la mujer. Es consecuencia del pecado. El hecho que el hombre domina a la mujer es consecuencia del pecado. Porque así dijo el Señor a la mujer, y a tu marido será tu deseo. O sea, en otras palabras, y tú querrás, dice, controlar a tu marido, pero él te va a gobernar a ti. Así que las primeras discusiones, recriminaciones que tuvieron ellos cuando fueron echados del Edén, consecuencia del pecado. Ahí comenzaron las discusiones, las diferencias en el hogar, en la familia. Consecuencia del pecado. Por eso en la familia, cuando estamos así, desunidos, no hay armonía, no hay paz, no hay amor, no hay paciencia, no hay tolerancia, no hay comprensión, todo es discusiones, peleas, celos, contiendas, egoísmo, orgullo. Es consecuencia del pecado. Nos está faltando Cristo en el hogar, en la familia. Y es consecuencia de la desobediencia, de haber dudado de Dios. Entonces el Señor le dijo a Adán, con dolor, con el sudor, comerás el pan. Ahora, para trabajar tendrás que descansar, tendrás que comer, tendrás que sudar, tendrás que sentir dolor del cuerpo,
el clima va a cambiar, vas a tener que protegerte en el frío, del calor también. Y a la mujer dice, con dolor parirás tus hijos. Y a tu marido será tu deseo de gobernar, de controlar a tu marido. Es la tendencia de las mujeres de hoy. Dominar al hombre. Ser cabeza. Pero ¿qué dijo el Señor? Por causa del pecado. Pero Él te va a gobernar a ti. O Él como cabeza te va a dominar a ti. Y es consecuencia del pecado. Porque el ser cabeza no significa que va a dominar, va a someter a la mujer. No, al contrario. Tiene que amar a la esposa. Y no es que la mujer va a vivir hollada bajo los pies del hombre. No, es la mujer que tiene que estar al lado del esposo. La ayuda idónea del hombre. Mira hasta qué punto tuvo sus consecuencias la desobediencia, el pecado, el dudar de Dios. Es porque nos falta la fe. ¿Hasta qué punto llegó el hombre? El hombre se degradó, se pervirtió totalmente. ¿No? Y vamos a leer lo que dice en Romanos, el capítulo 1, versos 21 al 32. Es necesario leer todos estos textos para comprender cómo es que Dios, siendo preexistente, cómo es que Jesús, siendo preexistente, siendo Dios antes de nacer, y tuvo que humillarse ahora, la más grande humillación infringida al Señor Jesús, siendo Dios, ahora hacerse hombre, hacerse carne, en otras palabras. Aunque hay conceptos diferentes sobre este asunto. Y es bueno que consideremos esto ahora, hermanos, porque los vientos de doctrina están saliendo a flote dentro de nuestra iglesia, dentro del seno de la iglesia. Y cuando no logramos comprender este aspecto de la humanidad de Cristo, pronto vamos a dudar de la divinidad de Cristo. Como ahora muchos están dudando del Espíritu Santo como parte de la divinidad. Entonces es necesario que comprendamos este asunto. Pero antes de eso es necesario comprender cómo es que Dios creó al hombre, con qué propósito creó Dios al hombre y cuál fue la decisión que tomó el hombre, las consecuencias de su desobediencia. ¿No? Entonces vamos a leer Romanos, ahí está en sus pantallas, el capítulo 1, versos 21 al 32. Y van a leer conmigo, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, el verso 21, Romanos capítulo 1, desde el 21 hasta el 32. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, el hombre prácticamente creía saber más que Dios, porque ellos empezaron a seguir sus propios razonamientos, sus propios criterios, sus propias ideas, empezaron a seguir, menos el consejo ni los pensamientos de Dios. Y se envanecieron, dicen, sus razonamientos, empezaron a crear otras formas de vida, como perennizarse en esta tierra. Pero el Señor dijo, pero su necio corazón fue entenebrecido. Vino las tinieblas. El verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron como necios, que ya no quisieron escuchar, ya no quisieron saber nada de Dios. Entraba por aquí y salía por el otro lado. Es como cuando hoy en día, ¿no?, aconsejamos a los hijos. Ya no quieren escuchar, ya no quieren saber. Razonan que ellos saben más que nosotros, que los padres. Y Dios dijo, profesando ser sabios los hombres, se hicieron necios. Y el verso 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quizá yo en esta ocasión no tenga tiempo de poder explicar este versículo, el 23, pero es un trabajito que ustedes van a tener en casa, de buscar las características de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles, especialmente en la parte sexual. Y el hombre dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿De qué? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y muchas veces el hombre se comporta peor que las bestias. Y el testimonio es muy crudo en eso, dice, son unos brutos, unas bestias, hablando del ser humano, su comportamiento, en muchos aspectos. Pero la imagen de Dios se perdió, ¿no? Y la convirtieron en imagen de hombre corruptible, que se corrompe fácilmente, moralmente y espiritualmente. Y aquí hace una analogía, ¿no? En imagen de ¿qué? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿No? El hombre cayó muy bajo. Cayó en el lodo, en la suciedad. Pensamientos impuros, pensamientos malos, palabras y acciones también, de la misma forma. Dice, los entregó a la inmundicia. Hoy el hombre es capaz de hacer cualquier cosa por satisfacer sus deseos, sus preocupaciones, sus inclinaciones, sus pasiones. El hombre llega muy bajo. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, dice, sus propios cuerpos. Ya el hombre no respeta su cuerpo. Hace con él lo que quiere. Si es posible, camina desnudo. El 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya no adoraban a Dios, adoraban, bueno, hasta al sol se adora, ¿no? Las imágenes, los árboles, los animales mismos. Hoy actualmente en muchos países los animales son dioses para algunas personas, especialmente en el Oriente, en la India. Son sagrados, no se los puede matar. Y dejaron de honrar ¿a quién? Al Creador. El 26. Por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es normal que una mujer se sienta atraída por una persona del sexo opuesto. Eso es normal, natural. Igualmente, el hombre se sienta atraído por otra persona del sexo opuesto, una mujer. Pero dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues las mujeres, dice, cambiaron el uso natural de unirse alguna vez a un hombre, ¿no? Que es, dice, contra naturaleza, mujer con mujer. Porque eso nos corrobora el verso 27. Y de igual modo, dice, así como las mujeres, dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto es un extravío, hermanos. Es salirse del camino y desviarse moralmente. Por eso dice el Señor, los entregó a
a inmundicia, a pensamientos, palabras y acciones perversas. Ya no dice mujer con mujer, sino ahora hombres con hombres. Y en este tiempo estamos viviendo un tiempo peligroso, un tiempo muy difícil, a tal punto que nuestros hijos hoy día ven estas cosas como algo natural, porque lo ven en la pantalla del televisor, lo ven en las salas legislativas como el Congreso, ¿no? Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Hombres, hasta alcaldes, hombres de mucha influencia en nuestra sociedad, dejando el uso natural tanto del hombre como de la mujer, entregados a pasiones vergonzosas, hombres extraviados, porque lo normal es que un hombre se case con una mujer y una mujer con un hombre, pero no hombre con hombre ni mujer con mujer. Esto es antibíblico. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Una mente depravada es una mente corrompida, licenciosa, sucia, inmunda. Una mente degradada. Eso es después del pecado. ¿No? Hasta con el pensamiento se peca, porque dice, aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aquel que mira a una mujer y la desea ya adulteró en su corazón. Esa es la condición del hombre después del pecado, después que desobedeció a Dios. Siendo que fue creado a imagen y semejanza de Dios, fueron creados rectos, santos, llenos de virtudes y un poco menor que los ángeles. Todas las condiciones estaban dadas para que Adán y Eva obedecieran perfecta y perpetuamente la ley de Dios. Pero desobedecieron y se tornaron en esta condición. Dice, Dios los entregó a una mente depravada, mentalmente, moralmente eran así ahora. Pero antes del pecado, Adán y Eva eran moralmente puros, espiritualmente santos, inocentes moralmente, limpios, puros. Dios los creó así. Pero después del pecado, cambió todo. Y 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hermanos, el hombre se tornó. La inclinación del hombre era solamente ¿para qué? Para hacer el mal. Antes del pecado, Adán y Eva no tenían inclinación. Su naturaleza era sin pecado, era una naturaleza santa, perfecta, sin inclinación, sin propensión al pecado. Pero después del pecado el hombre se tornó así, atestado, dice 29, de toda injusticia. O sea, inclinado a hacer lo malo nada más, lo injusto. Fornicación, el hombre fornica hasta con el pensamiento. Perversos, hoy día vemos cada día la perversidad. La avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, cada día, cada hora, cada segundo en el mundo. Contiendas, hoy día los hogares vivimos solamente peleando, discutiendo, al final separados y divorciados. Engaños y malignidades, nos hemos tornado malos, perversos, por causa de la desobediencia. Esto es la condición del hombre después del pecado. El 30, Romanos, dice, estamos todavía en el capítulo 1, el verso 30, dice, murmuradores, ¿no? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, o sea, orgullosos, altivos, inventores de males. El hombre solamente vive pensando cómo hacer el mal contra el prójimo, contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, desobedientes a los padres, dice el 30. Y esta es la característica
la señal del fin del tiempo. La rebeldía de los hijos, la desobediencia de los hijos, la contumacía de los hijos, hijos rebeldes y contumaces. Hoy día el padre dice una cosa y los hijos dicen otra. El padre dice no, pero los hijos ¿qué dicen? Sí, lo voy a hacer. Papá, mamá. Ya no escuchan. Hoy día los hijos se caracterizan por la rebeldía, la desobediencia a los padres. Hoy día los hijos ya no tienen consideración, especialmente de una madre que trabaja todo el día, atiende al esposo, atiende a la familia, atiende la casa, atiende el dar el alimento diario, la ropa, la casa limpia, todo el día trabaja. Y los hijos miran a esa madre y no son capaces de decir, mamá, te voy a ayudar. Y culpables de estas cosas somos nosotros los padres, porque sobreprotegemos a los hijos. Y sobreproteger a los hijos es desprotegerlos, inutilizarlos para la vida. Y muchos padres somos culpables de esto. Muchos no. Lo que son nuestros hijos, porque nuestros hijos son el reflejo de los padres. Y muchas veces nosotros los padres los hemos hecho inútiles a nuestros hijos, dándole todo servido. No lava su ropa, no plancha su ropa, cuando se levanta no tiende su cama, su cuarto no arregla, su plato no lava, no ayuda a la mamá en los quehaceres de la casa, no barre, no limpia, no trapea. La mamá dice, no hijita, tú preocúpate solo en estudiar. Si es posible, le llevas la comida a su cama, su jugo a su cama temprano. Sigue durmiendo, hijita. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ser un profesional. No es que yo esté en contra de que un joven, una joven sea profesional, al contrario. Pero lo que estoy en contra es sobre la sobreprotección que los padres damos a nuestros hijos. Y por eso nuestros hijos crecen así, ven a la madre así y al padre trabajando duro para darles, pero ellos, por eso dice el Señor, desobedientes a los padres, el 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No tienen compasión, misericordia de un padre y de una madre en especial, que trasnocha y trabaja todo el día. Necios, ¿no? Cuando la joven dice, papá, este joven me gusta, no hijita, no te conviene, mira, debes mirar. No, papá, dice, mi príncipe azul, la mujer de mis sueños. No te preocupes, papá, yo lo voy a cambiar. Se creen que son Espíritu Santo que van a cambiar al hombre, a la mujer. Y a veces los padres se oponen, ¿qué sucede al final? Duermen los padres durante la noche y la madrugada y la hija se escapa. Se dan cuenta de todo cuando ya es demasiado tarde. Han arruinado sus vidas y no han obedecido a los padres. Es que los hijos de hoy en día quieren saber más que nosotros. Nosotros con solo mirar nada más nos damos cuenta cómo va a ser ese joven para tu hija, cómo va a ser esa mujer para tu hijo. Con solo mirar cómo habla, cómo saluda, cómo viste, cómo se sienta, cómo come. Nos damos cuenta qué clase de vida va a tener tu hijo o tu hija. Eso dice qué cosa, la experiencia, las canas. Pero los hijos no entienden eso, ellos quieren saber más. Ellos creen que ya vivimos en otro tiempo. Por eso esa señal, dice, es consecuencia del pecado, hermanos. Necios, desleales, sin afecto natural. ¿No? Cuando un hijo se levanta, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tender su cama. Pues ese cuarto es un desorden. La ropa de dormir tirada por allá. No hay nada orden. Las medias caminan solas por ahí. Todo es un desorden. ¿Y quién lo tiene que hacer? El papá y la mamá. La mamá va y hace todo por los hijos.
Y después cuando los hijos se portan de la forma como dice la palabra del Señor, ¿quiénes son culpables? Somos nosotros los padres. Cuando sobreprotegemos a nuestros hijos. Ellos tienen que hacer cosas que ellos pueden hacer. Y de acuerdo a la edad. Pero a veces caemos en este error. Y el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, tengan en cuenta, muy bien en cuenta, a qué condición llegó el hombre después del pecado, a comparación del hombre antes del pecado. Naturaleza perfecta, santa, moralmente puros, espiritualmente perfectos, santos, un poco menor que los ángeles, a imagen y semejanza de Dios, naturaleza sin pecado, sin inclinación y sin propensión al pecado. Pero después, el hombre, antes del pecado, el hombre, Dios lo creó con capacidad de poder obedecer perfecta y perpetuamente la ley de Dios. El hombre estaba en condiciones de poder cumplir las condiciones para la salvación, para la vida eterna. Pero fue todo lo contrario. Cuando el hombre dudó de Dios, no creyó en Dios, más creyó en Satanás, el enemigo. Y Adán creyó más en la mujer que en Dios. Romanos 7, ahora sí nos trasladamos, Romanos 7, 18 al 24. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en mi cuerpo, decía Pablo, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Él decía eso. En mí no mora, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. O sea, yo estoy pensando hacer el bien. Pero cuando actúo, dice ahí, el 18, lean ahí el 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo estoy pensando hacer lo bueno. Pero cuando lo hago, cuando actúo, ¿qué hago? Todo lo contrario, hago lo malo. Estoy pensando, yo sé que esto es bueno. Pero cuando actúo, lo hago lo malo. Eso decía Pablo. En mí no mora el bien. Y el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo estoy pensando hacer esto, pero yo sé que eso es malo. Pero el bien que quiero hacer, más bien lo malo hago. Por eso dice, porque no hago el bien que quiero. Estoy deseando mentalmente, ¿no? Estoy deseando hacer el bien. Pero no, es todo lo contrario. Sino el mal que no quiero, eso hago. Miren, la tendencia que tenía el hombre. O sea, su inclinación natural al mal era así. Y Pablo está describiéndose a sí mismo, ¿no? Y el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces él decía eso, él reconocía que el pecado estaba en él, lo malo estaba en él, la inclinación, la propensión, el pensar lo malo, en hablar lo malo, en actuar lo malo. Y él reconocía, el pecado mora en mí. Y el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Entonces él reconocía eso, el mal está en mí. Entonces mi inclinación solamente es ¿a qué? A pecar, a pesar que estoy pensando hacer lo bueno. Pero mi inclinación, cuando actúo, es hacer lo malo. Porque según el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. No, la ley de Dios me dice no hacer esto, no hacer lo otro. Pero la ley de mis miembros, mi interior, se rebela contra la ley de mi mente. ¿No? O sea, porque Dios habla con
a través de la mente, ¿no? Y nos hace mirar la ley. Y se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que aquí el mal se concibe primeramente ¿dónde? Aquí, en el cerebro, en la mente. Y cuando se concibe aquí, ¿qué hace? Lo habla, y después de hablar, ¿qué hace? Lo hace, actúa. Por eso él decía, el último verso, el 24, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De este cuerpo, está hablando de su cuerpo, de su carne, de este cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que está inclinado al mal, propenso al mal? Santiago 5:17. ¿Está apareciendo ahí en la pantalla? ¿Sí? Dice, miren lo que dice Santiago ahora. Escuchen, noten bien eso. Elías, y no van a olvidar este versículo, porque este versículo lo voy a volver a hacerles recordar después. Por eso todo lo que estamos hablando ahora, traten de memorizar, de recordar, anotar. Porque nos va a servir después para entender lo que vamos a considerar con respecto a la naturaleza humana de Cristo. Ahora estamos viendo las semejanzas entre el primer Adán y el segundo Adán. Estamos viendo cómo Dios creó al primer Adán y cómo se tornó después del pecado. Después vamos a ver el segundo Adán, que es Cristo. Pero estamos todavía en el primero. Cómo era antes del pecado, cómo lo creó Dios, cómo eran moralmente, espiritualmente, físicamente, ¿no? Y cómo ahora eran después del pecado. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre, ¿de quién está hablando acá el apóstol Santiago? Del profeta Elías, ¿no es así? Dice, Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. ¿Semejantes a quién? A las nuestras. Nosotros estamos llenos ¿de qué? De pasiones. De codicia, de envidia, de egoísmo, de orgullo, ¿no? Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago está hablando de Elías. ¿Cómo era Elías? Igual que nosotros, ¿no? Pecadores, ¿no? ¿Sujeto a qué? A pasiones. La envidia es una pasión. El odio es una pasión. El desear lo malo es pasiones. ¿No? Y vemos que Dios los entregó a pasiones vergonzosas al hombre. A una mente depravada, decía en Romanos el capítulo 1, a mente depravada. Y esos somos los hombres, ¿no? Y está hablando aquí de Elías. Y Pablo también decía eso. Yo hallo que el mal está en mí, el pecado está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta carne de muerte? Está hablando de su cuerpo, de la carne, de su cuerpo. Así era. Juan 8:44 dice, vosotros, está hablando de nosotros ahora, sois de vuestro padre el diablo. Mira, qué cosa más dura, ¿no? Cruda realidad. Vosotros, dice, está hablando de nosotros. Sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, cuando estamos queriendo, todavía no lo hacemos, pero estamos queriendo hacerla, ya somos hijos de quién. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay término medio. No hay. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y el apóstol Juan dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida
desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que somos, hermanos. A veces mentimos. Y Satanás ha mentido desde el principio. Por eso es que por la mentira llevó la tercera parte de ángeles. Por la mentira sedujo y engañó a Eva. Y fue el instrumento, ¿no?, para que Adán también desconfiase de Dios y se tornara incrédulo. Porque él tenía que pensar que si Eva en algún momento tendría que morir, Dios le iba a proveer de otra esposa. Pero él no. Él más bien pensó y dijo, ¿y qué va a hacer de mí? Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Tanto fue el amor por ella, que lo puso por encima del amor a Dios. Ya dejó de ser amor de Dios. Ahora esto es amor humano. Y cuando el amor es del hombre, no dura mucho tiempo. Por más que cuando te cases el hombre te diga, te quiero, te amo, te voy a amar toda la vida. Pero cuando ese hombre se aleja de Dios y descuida su relación con Dios, se olvida de todo lo que ha prometido. Por eso es que hoy hay matrimonios, 5, 6 años y ya viven separados. Otros que todavía están juntos 15, 20, 25 años, pero el amor que se profesaron desde un principio, ¿cómo está ahora? Ya se enfrió. Si al principio era así y ahora tienes 15 años, el amor ¿cómo debe ser? Mucho más grande. Pero 15, 20 años, ¿cómo está el amor? ¿Desapareció? ¿Se enfrió? Ya no te trata como al principio, cuando recién se conocieron o cuando recién empezaron a vivir juntos. Desaparecieron esas cosas. Desapareció esa ilusión. El trato. Ya no hay paciencia, no hay tolerancia. Haces algo, el esposo se enoja, la mujer se enoja de todo. Y vivimos peleando. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal, lo humano en vosotros. Haced morir lo humano, lo terrenal en vosotros. Fornicación, ¿qué más? Impureza, pasiones desordenadas. Mi hija está hablando de pasiones. Está hablando de no solamente de la naturaleza pecaminosa del hombre, porque siente dolor, hambre, sed, cansancio, sino está hablando de la pecaminosidad del hombre, o sea, sus pasiones, que todo proviene de dónde aquí, de la mente, ¿no? Pasiones desordenadas, malos deseos. ¿De dónde vienen los malos deseos? A ver, cuando un hombre va por la calle y ve a una mujer semidesnuda, ¿qué clase de pensamientos tiene ese hombre? ¿Buenos o malos? A ver, anda a la playa. ¿Cómo son los pensamientos del hombre? No, de ti no hablo, estoy hablando de los otros. ¿Cómo son los pensamientos del hombre? ¿Buenos o malos? Por eso dice acá, haced morir pues lo terrenal. Por eso Pablo decía, yo hallo que el pecado está en mí, en mi cuerpo, en mi carne. ¿No? Lo terrenal dice, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren, hermano, ¿hasta qué punto hemos llegado? Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invoca al Señor. Este es un mensaje especialmente ¿para quién? Para los jóvenes. Especialmente tú, querido joven, cuando te acercas a una chica, ¿con qué intenciones te acercas? El Señor dice voy a leerles. Esta es consecuencia del pecado. Dios no hizo al hombre así, no lo creó así, para que viva de esa forma. ¿No?
En Primera de Timoteo, quiero compartir contigo, viendo esto de huye también de las pasiones juveniles. Dice así, en Primera de Timoteo, dice, capítulo 5, versos 1 y 2, dice así. Si tienes tu Biblia, por favor, comparte conmigo, o si no, escucha atentamente. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Eso es lo que dice el verso 1. Dice, al mayor, al de las canas, exhórtale, dice, como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Y el 2 dice, a las ancianas como a madres, ¿no? A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ese es el modo que debemos comportarnos cuando tú, querido joven, te acercas a una jovencita. ¿Cómo deben ser tus pensamientos? Porque a veces los jóvenes se acercan con espíritu filtreador, galanteador, enamorador. Eso se nota cuando un joven se acerca a una mujer. Hasta en el semblante del rostro se le nota a un joven. Eso nos damos cuenta los adultos. Cuando un joven se acerca, no con buenas intenciones, pero aquí dice, cuando trates con una jovencita con toda pureza, con pensamientos puros, castos. ¿Con qué clase de pensamientos te acercas a una joven? Dice, esta se va a derretir por mí, este va a caer rapidito. Vas a ver, mira, vas y te crees el más guapo del mundo y crees que esa mujer se va a rendir a tus pies. No. Entonces por eso el Señor dice, huye también de las pasiones juveniles. Cuando un joven es de Dios, es cristiano, va a respetar a la joven. Pero hoy en día no es así. Se acerca el joven, ¿qué le dice? Me gustas. Y la joven, ¿qué le dice? Tú también me gustas. Y al día siguiente ya viene la primera cita ya. Y los padres no sabemos nada. Somos los últimos en enterarnos, al final de todo. Y a veces nos enteramos cuando ya es demasiado tarde. Como José, dice el Señor, huye de las pasiones juveniles, de la fornicación. Y sigue la justicia, o sea, lo bueno, la fe, confía en Dios. Por eso José decía, ¿cómo he de hacer yo esto a mi Dios? Eso decía José. Y tú también, cuando te vienen esos pensamientos, ¿cómo he de hacer esto a mi Dios? El amor, cuando uno ama realmente a una persona, a una mujer, una jovencita, va a respetar. No le va a decir, ¿sabes qué? No le digas nada a tu papá, no le digas nada a tu mamá. No. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de persona? Si ese hombre no te respeta ahora, cuando tú te cases tampoco te va a respetar. Menos te va a respetar. Por eso tenemos que mirar en una joven cristiana. Que no te diga, estaba esperando que me dijeras eso. No es así. No. Una joven que es cristiana, prudente, por eso el Señor dice, de Jehová viene la mujer prudente, dice el Señor en Proverbios. Entonces las jovencitas de hoy en día tienen que ser muy prudentes. Y el joven también. Cuando está pensando esas cosas, tiene que andar con pies de plomo. Por eso el Señor dice, huye de las pasiones juveniles. Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren, hermanos, el hombre antes del pecado, moralmente, ¿cómo era? Puro. ¿Es así? Espiritualmente. Perfecto. Santo.
pero después del pecado. Desde la mente nomás ya está pensando ¿qué cosa? Hacer el mal. ¿No? Entonces, según Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es que cuando quieres hacer algo malo con alguien, lo haces sin pensar. O es así. Antes de acercarse a una jovencita, ¿qué estás haciendo? Ya estás pensando ya, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Qué está haciendo? Y esperando la oportunidad, ¿para qué? Para acercarte y hablar y después actuar. Entonces, el hombre es tentado de adentro o de afuera. ¿Qué dicen? Pregunto. ¿De dónde es tentado el hombre? ¿De adentro o de afuera? De adentro. Porque así es nuestra naturaleza. Estamos como Pablo, estamos pensando, solamente hacemos, cuando queremos hacer algo, solamente hacemos lo malo. Entonces Pablo decía, yo hallo que el mal está en mí, en mis miembros está el pecado, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Para muerte, viviendo así, con inclinación y propensión al pecado. Entonces, como seres humanos somos tentados ¿de dónde? De adentro. No olviden eso, ¿eh? Porque yo lo voy a hacer recordar después. Bueno, ojalá me alcance el tiempo ahora. Somos pecados de adentro, el hombre. Y de afuera también, ¿no? Porque el enemigo tienta. Pero de aquí nosotros, principalmente en nosotros aquí el problema. Somos tentados de aquí, porque así es nuestra naturaleza, es así. ¿No? Como dice, no está aquí en la pantalla, pero yo sé que ustedes lo saben de memoria, Isaías 1, 5 y 6, ¿qué dice? Que estamos podridos ¿desde dónde? Desde la planta de los pies hasta dónde? Hasta la mollera, todo como es, podrida, llaga. No están curadas, no están vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿No? Y 64 de Isaías, ¿qué dice? 64, Isaías 64, 6 o 4 es. 64, 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías 64, 6. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso somos nosotros. ¿Hay algo bueno en nosotros como seres humanos después del pecado? ¿Cómo se tornó el hombre después del pecado? ¿Con algo bueno? ¿Con buenos pensamientos? ¿Moralmente eran puros? ¿Con pasiones vergonzosas? Solamente pensando hacer lo malo. Eso era el hombre después del pecado, ¿no? Y todas nuestras justicias, o sea, cuando actuamos, ¿solamente para qué? Son como trapos de inmundicia, solamente para hacer lo malo, lo perverso, ¿no? Romanos 7:5. Dice, Proverbios no vamos a leer porque son como 21 versículos, no nos va a dar el tiempo. Pero ustedes anoten y lean ahí. Romanos 7:5, pero sí vamos a leer Romanos 7:5, que dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿no?, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, mientras vivíamos en la carne, o sea, obedeciendo a la inclinación de mi cuerpo, de mi mente y mi cuerpo, ¿no?, las pasiones, dice, pecaminosas, que eran por la ley, que eran por la ley, obraban, ¿dónde? En nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, hermanos, nuestras pasiones, ¿qué son?
pecaminosas, llenas de pecaminosidad, de pasiones, en otras palabras, vergonzosas, dice, mente depravada, dice en Romanos 1. Recuerden bien todos estos adjetivos que el Señor menciona en su palabra. Mente depravada, pasiones vergonzosas, pasiones pecaminosas, ¿no? Pero hay una esperanza, ¿no? Gálatas 5:24 que dice: pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones, ¿sí? O sea, han crucificado el cuerpo con sus pasiones de la mente y deseos. Los deseos vienen acá. El pecado, hermano, cuando uno peca, ¿dónde empieza el pecado? Aquí, en la mente, primero aquí. No es que lo hice involuntariamente, no, aquí empieza primero. Luego de aquí lo hablamos y luego ¿qué hacemos? Actuamos. Y queremos hacer una cuenta regresiva para no hacerlo más, tenemos que dejar de hacer, de hablar y de pensar. Por eso dice el Señor, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, ¿sí? Con sus pasiones y deseos. En Cristo es posible todo, queridos hermanos. Y Salmo 51:5. Y a veces aquí hay un poquito de controversia con algunos, no, de ustedes no, estoy hablando de otras personas, sobre este punto. Salmo 51:5, ¿qué dice? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en pecado me concibió mi madre. Entonces nosotros nacemos del pecado, porque corrobora lo que dice Salmo 58:3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, desde aquí. Se apartaron, dice, los impíos. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces somos, por naturaleza, somos pecadores ¿desde dónde? Desde el vientre. Pero hay algunos que dicen, no, estos son poesías nada más. Sí, poesías. Pero ahora yo te voy a leer un texto que no es poético. Vamos a ver Isaías 48. 48:8. Porque hay la creencia de que los niños cuando nacen puros, inocentes. Si no, imaginen, ¿quién fue la madre de Jacob y Esaú? ¿Quién fue la madre? Digan. Rebeca, pero. Rebeca con Isaac. Cuando estaban en su vientre, ¿qué estaban haciendo? Estaban peleando. Y si usted dice que eran puros y santos, ¿qué? ¿Era guerra santa? ¿No? ¿Era guerra santa entonces? No. Desde el vientre ya estaban peleando ya Jacob y Esaú. Y eso se vislumbró cuando nacieron, ¿no? Desde que nacieron ya estaban ya había una batalla adentro, ¿no? Y la madre, ¿qué dijo? Prefiero la muerte, dijo, sí, eso va a ser así, ¿no? Así dijo Rebeca, ¿no? Prefiero morir al ver que mis hijos están aquí, contendiendo uno con el otro, desde el vientre. Y miren lo que dice 48:8 de Isaías. Sí, nunca lo habían oído, ni nunca lo habían conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabía que desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre.
Los que les gusta mucho el hebreo, vayan al hebreo y busquen esa palabrita rebelde, busquen el hebreo, el significado. Y ustedes van a llegar a una partecita que dice pecador, apóstata. ¿No? Por eso dice, y te llamé apóstata desde el vientre. Si usted quiere profundizar un poquito más. Entonces no es que el niño cuando nace es puro, inocente, no. Es que esto tiene sus raíces para después desvirtuar la naturaleza humana de Cristo. Por eso tenemos que estar seguros de este asunto. Entonces Salmo decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Y Isaías dice, te llamé rebelde, apóstata, desde el vientre de tu madre. Entonces, desde el vientre ya somos, ¿qué cosa? Por naturaleza. Estoy hablando así, bien claro. Por naturaleza, ya somos pecadores ya. Por naturaleza somos pecadores. Y eso está corroborado en Efesios. Vamos a leer, y está subrayado al final, ¿no? ¿Está ahí? Dice Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, de nuestro cuerpo, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad del cuerpo y de los pensamientos, también dice, ¿no? Dice de la carne, o sea, del cuerpo y de los pensamientos. O sea que físicamente y mentalmente, ¿cómo somos? Por naturaleza somos, ¿qué cosa? Somos pecadores, eso dice ahí al último. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo, y todos nosotros, somos hijos de la ira, del pecado, porque la ira es pecado. Lo mismo que los demás. Entonces, por naturaleza, ¿somos qué cosa? ¿Desde dónde? Desde el vientre. No es que nacemos puros, inocentes. Y solamente somos pecadores cuando pecamos. No. Antes de pecar, ya somos pecadores ya. Por naturaleza, somos pecadores. Entonces, yo quiero que recuerden bien todas las cosas que yo estoy poniendo énfasis en esta reflexión de esta oportunidad. Por eso Romanos 5:19 que decía, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que por Adán, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos pecadores. Fuimos constituidos pecadores. ¿Por la desobediencia de quién? De un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Así también ahora por la obediencia de uno, ¿de quién está hablando? De Cristo. Por la obediencia de Cristo, ahora los muchos serán constituidos justos. Eso es lo que se llama justificación por la fe. Bueno, no es el tema, pero aquí está hablando en parte está hablando de este tema. Por la obediencia de uno, o sea, de Cristo, por su obediencia perfecta, por su carácter perfecto, por su vida justa, por eso, por la fe en los méritos de Cristo, entonces nosotros vamos a ser considerados como justos por la fe en Cristo. De nosotros nada. Nada. En la justificación no interviene nada del hombre. Toda la obra es de ¿quién? De Cristo. Interesante esta parte, ¿no? Y Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahora sí,
Porque uno pecó, entonces ahora todos somos ¿qué cosa? Somos pecadores, ¿no? Y por ser pecadores, ¿qué viene? ¿Qué dice el texto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó y murió. Y nosotros también nos constituimos en pecadores y tenemos que morir. ¿No? Interesante, ¿no? Entonces, hermanos, estamos viendo que nuestra única esperanza es en confiar en aquel que es justo, en aquel que obedeció perfectamente la ley de Dios, en aquel que vivió una vida justa, en aquel que formó un carácter perfecto. Por la fe en Él, ahora nosotros podemos ser constituidos justos, sin pecado, solamente por la fe en los méritos de Jesús. Eso es justificación. Entonces, queridos hermanos, el Señor pueda bendecirnos. Miren, no hemos terminado, solamente estamos en la primera parte, ¿no? Y podemos en otro momento seguir con la hilación de este tema. Porque nos espera un tiempo un poquito más del que hemos tomado. Pero quiero hacerles reflexionar, porque nos falta ahora. Hemos visto cómo Dios creó al hombre. Todas las condiciones fueron dadas para que el hombre obedeciese perfectamente y perpetuamente la ley de Dios, porque esta era la condición. Y Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, le dio un carácter perfecto para que lo desarrollara a través de la obediencia a la ley. Fue creado santo, perfecto, lleno de virtudes, fue creado un poco menor que los ángeles, moral y espiritualmente eran puros, perfectos, sin inclinación al pecado, sin propensión al pecado. Su naturaleza era sin pecado, así salió de las manos de Dios. Pero después del pecado se tornó su naturaleza no solamente pecaminosa, sino llena de pecaminosidad, o sea, de pasiones vergonzosas. Su naturaleza pecaminosa, o sea, la parte física, o sea, él tenía que sufrir dolor, ahora llorar, dormir, hambre, angustia, desesperación. Porque el Señor, cuando lo encontró, ¿qué le dijo? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y cuando los encontró el Señor, ¿qué les dijo? ¿Por qué se escondieron? Es que, Señor, tuvimos miedo. ¿Y quién te enseñó a tener miedo? ¿Acaso no has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Y me escondí porque tuve miedo y estaba desnudo, dijo, ¿no? Ahora desapareció ese manto de luz, o sea, los vestidos de la inocencia desaparecieron. Y ahora se sentían avergonzados porque, y se cubrieron su desnudez, su vergüenza. Mas el hombre después del pecado se tornó ¿en qué? Como decía Pablo, yo hallo que el pecado está en mí. Estoy pensando hacer bien, pero mis miembros dicen otra cosa. Lo que no quiero, eso hago, decía Pablo. Miserable hombre de mí. Y Santiago decía que Elías era sujeto ¿a qué? A pasiones. ¿Como quién? Como nosotros. Y el hombre se tornó así, lleno de pasiones pecaminosas. Inclinación al pecado, propensión al pecado. Moralmente impuro. Espiritualmente, ¿cómo estamos? Nuestra naturaleza es así. Nacemos
por naturaleza nacemos del pecado. Isaías decía, te llamé rebelde, apóstata desde el vientre. Entonces no es que somos pecadores desde el momento que pecamos, no, antes de pecar ya somos pecadores. ¿Ya? Entonces no es que el niño nace puro, inocente, no. Entonces, hermanos, no es ahora, en la segunda parte vamos a ver sobre a la condición terrible en que llegó al hombre, y en esas condiciones nació Cristo. ¿Y cómo fue hecho Cristo? No, el Señor nos ayude para comprender esto. Y nos ayude para que con el razonamiento que el Señor nos ha dado, con la inteligencia, podamos conocer un poco más de este plan que Dios ha provisto para el hombre, para ser salvos y vivir por la eternidad. Que el Señor nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te doy por todas tus bendiciones, por tu cuidado, por darnos la vida, la salud, la oportunidad también de haber expuesto tu palabra, todo lo que tú nos enseñas a través de ella, y lo que deseamos, Señor, y lo que tú deseas que conozcamos y fortalecemos nuestra fe así. Perdónanos, Señor, nuestra indiferencia, nuestra incapacidad para obedecerte y para conocerte, Señor. Cuida a tus hijos, bendice a las familias de tu pueblo y a todas las personas que han sintonizado Renuévate, Señor, y compartido tu palabra. Tu bendición sea con cada uno de los presentes, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.